El I Ching, también conocido como Libro de las Odas, clásico de la poesía o canon de la poesía, es una de las obras literarias más antiguas y fundamentales de la civilización china. Se trata de una recopilación de 305 poemas y canciones que datan de los siglos XI al VII a.C., aproximadamente, y que reflejan la vida, los sentimientos y las costumbres del pueblo chino durante la dinastía Zhou. Esta antología fue elevada a la categoría de clásico por Confucio, quien la consideró una obra esencial para la educación moral. Es un libro perteneciente a los 5 clásicos que Confucio enseñaba. Origen y recopilación. El I Ching es parte de los llamados 5 clásicos, Wu Qing, un conjunto de textos fundamentales del confucianismo. La tradición atribuye su compilación a Confucio, 551 a 479 AC, aunque no hay pruebas concluyentes de que él haya sido su autor directo. Lo que sí es claro es que el I Ching representa una colección de composiciones orales transmitidas de generación en generación antes de ser recopiladas y escritas. El contenido del I Ching se divide en 3 secciones principales. Guo Fon, Aires de los Estados, consta de 160 poemas y canciones populares que reflejan la vida cotidiana de la gente común en diferentes regiones de China. Tratan temas como el amor, el trabajo, la naturaleza y las costumbres rurales. Jiao Ya, Pequeñas Odas, contiene 74 poemas que, aunque aún tienen un tono popular, reflejan una perspectiva más aristocrática, con referencias a la nobleza y al gobierno. Ta Ya, Grandes Odas, con 31 poemas más solemnes, enfocados en los ritos cortesanos, las hazañas de los reyes y los principios de la gobernanza. Son Himnos, incluye 40 himnos religiosos y ceremoniales utilizados en rituales oficiales y sacrificios ancestrales. Contenido y significado. El I Ching no solo es un tesoro literario, sino también un documento histórico que permite conocer la sociedad china antigua. A través de sus versos, se pueden observar las emociones y preocupaciones del pueblo, así como los valores predominantes en la época, como la lealtad, la piedad filial y la armonía con la naturaleza. Muchos poemas del I Ching tienen una estructura repetitiva y musical, lo que sugiere que eran cantados o recitados con acompañamiento instrumental. Además, la poesía del I Ching emplea metáforas y simbolismos inspirados en la naturaleza, como los pájaros, el viento y el agua, para expresar sentimientos de amor, tristeza o nostalgia. Influencia en la cultura china. A lo largo de los siglos, el I Ching ha sido un referente clave en la educación confuciana y ha servido como modelo de moralidad y buen gobierno. Confucio consideraba que su estudio fomentaba la virtud y la sensibilidad ética en los líderes y ciudadanos. Además, los eruditos chinos utilizaron los poemas del I Ching como una fuente de conocimiento lingüístico, ya que proporcionaban ejemplos del chino antiguo y su evolución. El impacto del I Ching en la literatura china es inmenso, ya que estableció muchos de los estilos y formas poéticas que influirían en obras posteriores. Incluso después de la dinastía Han, cuando la poesía china comenzó a adoptar nuevas formas, el I Ching siguió siendo un modelo de referencia para los poetas. Legado. Hoy en día, el I Ching sigue siendo estudiado y valorado tanto en China como en el mundo. Su importancia radica en su capacidad de transmitir la voz de una sociedad antigua a través de la poesía, mostrando la vida de campesinos, soldados, funcionarios y nobles en una era de formación de la cultura china. Además, su influencia se extiende más allá de la literatura y la historia, ya que su contenido ha sido analizado desde perspectivas filosóficas, políticas y antropológicas. La riqueza expresiva del I Ching lo convierte en una obra fundamental para comprender el pensamiento y la sensibilidad estética de la China antigua. En resumen, el I Ching es mucho más que una simple colección de poemas, es un reflejo del espíritu de una civilización, un testimonio de la tradición oral y escrita de China, y una fuente inagotable de sabiduría y belleza.